Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días a todos. Les doy la cordial bienvenida a este evento en homenaje a Dante Alighieri, que hemos titulado Dante a 7 siglos, y también al lanzamiento de la beca Ramón Illán Vaca para la maestría en literatura y escrituras creativas de la Universidad del Norte. Hoy tendremos una conferencia muy interesante a cargo del doctor Orlando Mejía Rivera de la Universidad de Caldas, que es escritor y médico. Su conferencia se titula Dante y la medicina. Ahora le doy la palabra al doctor Alberto de Castro, quien es el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Orlando, por este evento y la organización del mismo. También damos las gracias al doctor Orlando Mejía por aceptar y obviamente a todas las personas interesadas. Realmente para nosotros es un placer este evento porque enmarca muchísimas cosas. Orlando lo acaba de decir. Es el inicio de una nueva maestría que en colaboración entre el Departamento de Español y el Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte estamos haciendo, que es la maestría en literatura y escrituras creativas. Para mí, en lo personal, si me permiten, es una maestría espectacular y no porque quiera como vendérsela, sino porque nos ayuda, creo, a muchas cosas, pero yo quisiera resaltar dos. Uno, estamos en un mundo inmensamente disperso. Estamos en un mundo hiperestimulado por todas partes y lo que veo son muchísimas personas, en general, obviamente, como tendencia solamente, que se dispersan en muchísimas cantidades de cosas sin aprender a focalizarse y ahí destruyen su creatividad. Y por el otro lado, estamos en un mundo que tal vez prioriza más la tecnificación segundo a segundo a cada momento. Y eso no está mal, las cosas técnicas hay que tenerlas en cuenta, ya obviamente, ¿no? Pero maestrías como esta nos ayudan a tener un conocimiento concreto, focalizado, que nos ayudan a tener una reflexión apropiada, un pensamiento crítico. Por eso el tema de la literatura se hace tan necesario. Siempre recuerdo un profesor que me decía, si tú quieres conocer la historia, no solamente estudia historia, tienes que hacerlo, pero también estudia literatura, para que conozcas los intereses sociales, culturales, etcétera, de las personas en distintos momentos. Muchísimas gracias a todos por el interés en este espacio y espero que lo puedan disfrutar mucho. Muchas gracias, Alberto, por tu aceptación. Y bueno, seguiremos trabajando desde luego para sacar adelante este proyecto tan necesario para el Caribe colombiano y para los estudios literarios, desde luego, de Colombia. Le doy la palabra entonces a Giselle Torres, quien es la coordinadora administrativa de posgrados de la Universidad del Norte. Bienvenida, Giselle. Muchísimas gracias, profesor, por esta invitación y bueno, al igual que el decano, muy contenta con este evento de lanzamiento, segundo evento de lanzamiento de la maestría en literatura y escrituras creativas. Este programa que en este momento tiene las inscripciones abiertas para que las personas que están interesadas desde las diferentes áreas puedan unirse para iniciar clases en enero del 2022 en nuestra primera corte. El proceso de inscripción realmente es muy sencillo, todo se realiza a través de la página web, se diligencia un formulario que es prácticamente como su hoja de vida. Se adjuntan 4 documentos que son obligatorios, como el diploma y notas de pregrado, fotocopia de su cédula y una foto 3x4 fondo blanco. Con eso finalizan el proceso de inscripción luego del pago de inscripción y ya luego viene un proceso de admisión que consta de una entrevista con el coordinador académico, que es precisamente el profesor Orlando. Se revisa el perfil del aspirante, se da decisión de admisión y se proceden a generar los volantes de pago, que eso estamos hablando alrededor de mediados de noviembre, que es también la fecha en la que cerramos inscripciones. Luego de esto ya iniciamos clases en enero del 2022 y la invitación es a que hagan parte de esta nueva corte, como lo decía el profesor y decano de la División de Humanidades, Alberto de Castro. Esta es una maestría primera en América Latina en este tipo, que une las literaturas y las escrituras creativas en un mismo posgrado. Adicionalmente, pues le hago la invitación a que nos sigan en @posgradoshumanidadesUN, donde vamos a estar divulgando diferentes eventos en los cuales ustedes pueden participar de manera gratuita. Allí precisamente tenemos un en vivo que hicimos con 2 de los profesores de este posgrado respondiendo a las preguntas frecuentes. Entonces, adicionalmente les dejo mi correo giselle@uninorte.edu.co para que pues nos hagan pues sus dudas, nos
pues nos hagan sus preguntas y nosotros responder a sus inquietudes y dudas. Muchísimas gracias, profesor, por este espacio y bueno, que este evento sea todo un éxito, así como el anterior. Muchas gracias, Giselle. Gracias también por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, precisamente hoy tenemos el lanzamiento de la beca Ramón Millán Vaca voy a dar alguna información relacionada con esta beca, ¿no? Que nos resulta algo muy importante para nuestra maestría. La beca Ramón Millán Vaca para la maestría en literatura y escrituras creativas es un homenaje a la vida y obra del autor, a sus más de 40 años de docencia en la Universidad del Norte, a su legado cultural y sobre todo a su forma de ver y explorar la literatura. Los beneficios que otorga esta beca. Se otorgará una beca completa, es decir, el 100% del valor de la matrícula durante todo el programa de la maestría en literatura y escrituras creativas. Esto es, durante los 4 semestres del programa. Los requisitos generales de esta beca, bueno, aplica para todas las personas aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso y se encuentren debidamente inscritas en el programa. Tenemos una serie de requisitos específicos, como haber nacido en uno de los 8 departamentos de la región Caribe de Colombia, ser mayor de 18 años y tener menos de 28 años cumplidos el 5 de noviembre de 2021 y cumplir con la verificación de dificultades económicas para el acceso a la educación de posgrado. Y por último, entregar el texto solicitado, que es una reseña para la postulación a la beca antes de la fecha límite. Toda la información de la beca Ramón Millán Vaca la pueden encontrar en el sitio web de la maestría, en la página de la Universidad del Norte. Así que toda esa información la pueden conseguir en la página y pues inscribirse y aspirar a esta beca especialmente diseñada para un joven de mucho talento, pero escasos recursos económicos en el Caribe colombiano. Pues bien, hoy hemos querido también homenajear a uno de los grandes poetas de la historia, Dante Alighieri, ¿no? El mundo conmemora los 7 siglos de la muerte de este poeta florentino y esa es la razón por la que hemos invitado a uno de los especialistas más importantes de Dante en Colombia, es el maestro Orlando Mejía Rivera. Pero antes de darle la palabra a Orlando, pues quiero decir que el origen de esta invitación, de esta nueva invitación, el maestro Orlando Mejía Rivera, también se halla en un homenaje que le hicimos aquí en la Universidad del Norte hace algunos años a Ramón Millán Vaca, ¿no? En ese momento, Orlando vino a la Universidad del Norte y leyó un trabajo magnífico acerca de la obra de Ramón Millán Vaca. Entonces, desde ese momento estuvimos en contacto y además, hace aproximadamente un año, yo escribí una columna titulada, hace unos meses, escribí una columna titulada Dante a 7 siglos. Y Orlando la leyó y me envió su libro, ¿no? Dante Alighieri y la medicina, un libro muy interesante del cual se deriva justamente la conferencia del día de hoy. Entonces, como el origen de esta conferencia también está en ese texto Dante a 7 siglos, que es como se titula el homenaje también en la mañana de hoy, quiero comenzar precisamente con ese texto sobre Dante. Dentro de los aniversarios literarios que nos depara este presunto año nuevo, hay uno que tiene para mí un especial significado: los 700 años de la muerte del poeta florentino Dante Alighieri, que legó al mundo la comedia, el más espléndido poema de la historia del cristianismo. No comparto la teología ni el orden medieval que contienen sus tercetos, desde luego,
Pero si de lo que estamos hablando es de control social a través del miedo, debo decir que la ingeniosa mitología que inventó Saulo de Tarso ha resultado de una eficacia incomparable. Leí la comedia hace muchos años y he vuelto a sus páginas muchas veces por puro placer, como vuelve uno a los labios o a las sencillas historias que le gustan, con emoción y devoción. No por lo que dicen esas historias o esos labios, sino por la forma en que lo dicen. La única fe que me interesa es la fe poética, y en eso Dante era un auténtico profeta. Imposible olvidar, por ejemplo, la vívida intensidad de aquella primera incursión a través de los círculos del infierno, mi parte favorita de la obra. Descender con Dante y con Virgilio por aquellos círculos ardientes, espeluznantes, repletos de reconocidos pecadores que han abandonado toda esperanza, que toman candela eterna, es algo que no se ve todos los días, lo reconozco. Ver gente poderosa pagar por sus pecados es casi inconcebible en el imaginario de la nación católica colombiana. Si Dante no hubiera nacido en la Florencia toscana, sino en la nuestra, a orillas del río Caquetá, habría tenido que inventar para su infierno un conveniente sistema de casa por círculo. A lo largo de los siglos se han sugerido múltiples lecturas que recorren lo literal, lo moral, lo alegórico, pero en definitiva, como suele suceder con las grandes expresiones de la historia intelectual, cada lector, cada época, encuentra en la obra inagotable de Dante lo que quiere o lo que puede, que en ocasiones es lo mismo. Hoy, mientras hago una pausa para merendar pan de banano recién horneado por mi hija Carolina y ver sin un atisbo de sorpresa cómo Trump manda al infierno de Dante los despojos de la democracia estadounidense, he decidido revisitar la comedia como un drama romántico, uno que se ha contado desde siempre y se seguirá contando, una simple historia de amor contrariado, de esas que huelen a almendras amargas, en las que el adjetivo simple significa exactamente lo contrario. El relato épico de una búsqueda motivada por el dolor de la ausencia que lleva al héroe a cruzar el infierno, el purgatorio, el paraíso, tan solo para tener el privilegio indecible de contemplar la última sonrisa de su amada. Ciertos eruditos se han trenzado en el debate de si creía realmente Dante en el riguroso orden divino que ayudó a enaltecer con su talento. Tengo para mí que sería como preguntarle a Homero si creía realmente en las musas que invocaba en sus poemas. En cambio, me parece oportuno preguntar: ¿a quién celebrará el mundo en este año dantesco? ¿Al creador que murió exiliado en Ravenna hace 7 siglos o al personaje de ficción que ha terminado por ser más real que su propio autor? ¿Cómo, sin la ternura del maestro italiano, habría escrito uno de sus discípulos latinoamericanos su más desesperada frase de amor en el corazón mismo de su cuento más famoso? Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. Pues bien, ese es también el otro origen de esta conferencia del maestro Orlando Mejía Rivera. Orlando nació en Bogotá, es escritor y médico. Esa también es una de las razones, porque usualmente se cree que la literatura proviene de los profesores de español o de los literatos puros, y resulta que la literatura surge siempre de lugares inesperados, ¿no? De la matemática, en este caso de la medicina, de la ciencia, del derecho. Todo confluye en la literatura y Orlando es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Es escritor y médico, profesor titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna en la Universidad de Caldas. Ha publicado 23 libros y quizá ya más. Ha publicado 23 libros entre creación literaria y ensayo. Es ganador del Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura en 1998
con Pensamientos de Guerra, Premio Nacional de Ensayo Literario Ciudad de Bogotá en 1999, con De Clones, Cyborgs y Sirenas, del Premio Nacional de la Cámara Colombiana del Libro en la categoría Mejor Libro Técnico y Científico, con De la Prehistoria a la Medicina Egipcia. Sus textos han sido traducidos al alemán, italiano, francés y húngaro, entre otros idiomas. Entonces, bueno, le doy la bienvenida nuevamente a la Universidad del Norte a Orlando Mejía Rivera. Orlando, muy buenos días. Muy buenos días, Orlando, tocayo. Primero que todo, mis agradecimientos a ti, a la Universidad del Norte. Estoy muy complacido, además, como ya dijiste, de que coincida hoy el lanzamiento de la beca Ramón Illán Vaca. Compartimos una gran amistad con ese grandísimo escritor que fue, que es, porque mientras la obra se lea, seguirá siendo. Esas son las ventajas de la inmortalidad de la posteridad literaria, don Ramón Illán Vaca. Entonces, muchas gracias y espero que les motive un poco esta visión alternativa, si se quiere, a la oficialidad de un Dante Alighieri que, como les voy a mostrar, tengo elementos para pensar que estudió medicina, no ejerció medicina, pero sí la estudió. Entonces, si me comparten, no sé, la presentación, perfecto. Les voy a compartir la presentación, voy a ir mostrándoles mientras leo algunos textos y les comento otros elementos. Lo primero para decir es que hay un Dante oficial, ¿cierto? Una biografía oficial. Aquí ven ustedes los momentos más importantes de un Dante nacido en 1265, el famosísimo encuentro pues con la niña Beatriz Portinari, siendo él otro niño, en 1274, su matrimonio con Gemma Donati. Ya veremos un poco ahora en profundidad sus primeros estudios en la Universidad de Bolonia, su participación en política y en la guerra también, la muerte de Beatriz. En 1293, que estas fechas son interesantes ahora para lo que voy a decir, la vida nueva. En el 301, los güelfos blancos son vencidos y Dante es condenado al destierro. Ahora amplío eso un poco. Entre 1302 y 1307 empieza a escribir el Convite sobre la lengua vulgar, ¿no? Este libro es fundamental para entender por qué Dante Alighieri decidió escribir su famosa comedia, no en latín, como se acostumbraba en los intelectuales y en los poetas de la época, sino en toscano realmente, que va a ser la base del italiano precisamente gracias a esta obra magnífica. En 1308 empieza a escribir la Divina Comedia, pero es claro que los primeros versos, las primeras cantos del infierno ya los había escrito incluso antes del destierro. Hoy hay algunos biógrafos muy contemporáneos con nuevos testimonios y quisiera advertirles eso porque es interesante para algo que les voy a decir más adelante. Bueno, en 1312 escribe el infierno, en el 15 el purgatorio, en el 1318 termina el Tratado de la Monarquía, un tratado muy interesante donde es uno de los primeros pensadores que plantea que el gobierno de los reyes no debe ser tocado por el gobierno político del sacerdocio, del papa, sino que deben ser dos mundos diferentes. Escribe un texto científico sobre el agua y la tierra. Ustedes ven entonces un Dante que tenía en la cabeza realmente la ciencia y la técnica de su época. En 1321 termina El Paraíso y muere a las pocas semanas en Rávena. Recuerden ustedes que incluso los últimos cantos del Paraíso al principio no se encontraron. Afortunadamente fueron encontrados por sus dos hijos hombres y se logró establecer que sí había terminado esta gran obra. Entonces tenemos aquí a lo que es la biografía oficial, un Dante político, pensador, ensayista, científico, pero sobre todo poeta. Entonces los estudios acerca de la medicina y sus relaciones con la obra y la vida de Dante Alighieri han sido marginales y escasos en comparación con la abrumadora bibliografía sobre sus nexos con la filosofía, la teología, la cosmología, la política
y la historia de las ideas en la Edad Media. Coincide en la mayoría de los dantistas de los siglos pasados y del actual en que la presencia de metáforas clínicas, nombres de médicos y de enfermedades, hierbas medicinales, descripciones anatómicas, teorías fisiológicas y embriológicas, deformidades físicas en sus personajes, entre otras referencias, son hallazgos incidentales y de poca importancia literaria y epistemológica en los escritos del poeta florentino. Quizá esto se deba, en parte, a que los expertos en Dante tienen formación académica en filología, filosofía, crítica literaria, historia cultural, etc. Pero muy pocos tienen conocimientos científicos y de historia de la ciencia. Además, la tendencia a revalorar la presencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad medieval de Occidente es relativamente reciente. Se puede considerar una corriente que nació en la primera mitad del siglo XX con brillantes historiadores de la ciencia como George Sarton y A.C. Crombie. Incluso en la actualidad todavía pesa esa herencia historiográfica del siglo XIX que inventó el antagonismo radical entre la Edad Media, como el periodo de las tinieblas y de la barbarie, y un idealizado renacimiento humanista y racional. Durante varios años, mis lecturas y relecturas de la obra completa de Dante no tuvieron propósitos epistemológicos o investigativos de ninguna índole. Me bastaba con la satisfacción inexpresable que me genera una poesía cargada de hermetismo y a la vez de luminosidad elemental. Sin embargo, mis intereses intelectuales en la historia de la medicina medieval y en especial en algunos médicos del medioevo español y de la medicina islámica me hicieron primero intuir y luego descubrir que la obra de Dante sí poseía sólidos nexos con las ideas clínicas de su época. Lo anterior me condujo a investigar a fondo la vida de Alighieri y mi sorpresa ha sido inmensa al encontrar indicios de que pudo haber tenido en una época temprana de su vida una relación estrecha con el aprendizaje y la práctica de la medicina. Este trabajo de investigación lleva muchos años. La hipótesis que les voy a mostrar realmente la planteé por primera vez en una conferencia en Casa Silva en noviembre del año 2009 y después quedó plasmada en un primer ensayo en la revista Casa Silva número del año 2010 y después todo ese trabajo de más de 10 años ya recopilando, ya estudiando realmente la obra de Dante, no solo la Divina Comedia, la obra de Dante completa en torno a esta temática, pues me llevó al producto final de este libro. Aquí está la edición colombiana y esta es la edición española. Entonces les voy a hablar un poco de esta situación. Vamos a ver entonces ello. Dante Alighieri, un hombre tan enigmático que amaestraba gatos, guardó un profundo silencio acerca de sus estudios y actividades intelectuales entre los años de 1285 y 1290. Esos son los años oscuros a sus biógrafos e incluso a la mayoría de los dantólogos obsesivos que han exprimido durante siglos los símbolos de sus versos, pero que no se han atrevido a penetrar en las oscuras cavernas de sus años juveniles y en su doble vida secreta de exiliado en Rávena. Los eruditos han denominado a esta época los años oscuros. John S. Carroll, un dantista reconocido, comentó en 1904, abro comillas, aquí lo pueden leer: la educación de Dante está envuelta en un misterio casi absoluto. El cómo adquirió su vasto conocimiento nos es prácticamente desconocido. Esta situación después de más de un siglo ha cambiado poco. Ahora bien, los defensores de la condición autodidacta de Alighieri han argumentado que la vastedad de saberes que se vislumbran en su gran poema son en realidad alusiones enciclopédicas y por tanto superficiales de autores no literarios, sitios geográficos,
técnicas de ingeniería, herbolarios, manuscritos alejandrinos, enfermedades humanas y animales, mitos orientales, batallas antiguas, episodios históricos que cualquier hombre culto de su tiempo era capaz de enumerar a la manera de las listas mnemotécnicas inventadas por el poeta griego Simónides de Zeus. Claro está que desde sus primeros lectores críticos, Jacobo Alighieri, Grazioli Bambiglioni, Jacobo de la Lana, Guido de Pisa, el archivo ambrosiano, o sea, los textos de esa época, Guglielmo Maraumo, el archivo clarighetano, Giovanni Boccaccio, que ustedes saben es el lector más conocido de su época, Benvenuto di Imola, Francisco de Buti, todos ellos ciudadanos que vivieron en el siglo XIV, se les reconoció su erudición teológica, su dominio de la filosofía natural, la filosofía moral y la lógica aristotélica, su pasmoso conocimiento de las técnicas y las corrientes poéticas, la gramática latina, la astrología, la historia de la literatura, la filología italiana y el modelo cosmológico de Ptolomeo. Sin embargo, Alfonso Reyes, en su ensayo Dante Alighieri y la ciencia de su época, escrito inicialmente en 1965, ha planteado una situación contradictoria. Por un lado, acepta que Dante abro comillas, cuidó de las ideas de rigor científico, cierro comillas. No obstante, en el concepto del polígrafo mexicano, el mismo poeta, abro comillas, hubiera sido el primero en admirarse de que algunos comentaristas hayan tomado su obra como una suma del saber medieval y hayan pretendido calcular científicamente las dimensiones del cono del infierno o con Galileo la estatura de Satanás, cierro comillas. Estoy de acuerdo con Reyes en que la Divina Comedia ha perdurado como poema de símbolos y no como enciclopedia de ciencias. Pero luego de analizar los múltiples saberes médicos que atraviesan su obra completa, me atrevo a postular la siguiente hipótesis. Dante Alighieri sí tuvo una formación teórica y práctica en medicina que lo llevó por lo menos a tener una experiencia clínica durante algún periodo de su vida. Esto explicaría los profundos conocimientos médicos y las descripciones semiológicas impecables que han quedado plasmadas en la Divina Comedia y en el resto de sus obras. Si esto fuera así, ¿dónde estudió? ¿Con quién? Y quizá lo más importante, ¿cuál fue el motivo para que él mismo tratara de ocultarlo, o por lo menos para que nunca lo haya hecho explícito? Algunos biógrafos, como su contemporáneo Filippo Villani y Ángel Crespo, el gran traductor de la Divina Comedia al español, aceptan que pudo haber estudiado en la Universidad de Bolonia en 1287. Se ha creído que entonces recibió clases de teología, pero para la época solo existían en Bolonia la Facultad de Artes, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. En esta última se destacaba el médico Taddeo Alderotti, quien desde 1260 había asumido la decanatura de medicina y fue uno de los primeros clínicos en la Edad Media en reconocer la importancia de los síntomas descritos por los enfermos, lo cual quedó plasmado en un nuevo tipo de historia clínica denominado Concilium. Allí, además, empezó a reconocerse el valor de la semiología diagnóstica y, por ende, de lo fundamental que resultaba examinar a los pacientes como en los tiempos de Hipócrates. Pero también Alderotti tuvo que ver, junto con su colega Guillermo de Salicilato, con las primeras disecciones anatómicas hechas en el occidente cristiano, las cuales, con toda probabilidad, comenzaron a realizarse de manera privada en Bolonia después del año 1265, cuando, gracias a una ley que aceptaba la autopsia en casos de muerte dudosa, se abrió el camino legal para que los profesores y estudiantes de medicina boloñeses comenzaran a conocer el misterioso microuniverso de los órganos internos humanos. Ahora bien, ¿por qué suponer que el joven poeta Dante
fue en esos años discípulo de Taddeo Alderotti? Existen varios indicios. Por un lado, el maduro autor de la Divina Comedia solo nombra a un médico de su época y ese es Taddeo, cuando en el canto 12 del Paraíso, versos 82 a 85, dice: como otros, por el mundo no se afana. Voy a citar la traducción básicamente de Ángel Crespo durante toda la conferencia. En algún momento les daré mi versión en un punto específico, pero lo aclararé. Entonces dice la traducción de Crespo: como otros, por el mundo no se afana, yendo en pos de los tiense y de Taddeo, más pronto de doctor la fama gana, siendo el maná de amor su gran deseo. Aunque acá el que habla es San Buenaventura y se está refiriendo a la vida de Santo Domingo de Guzmán, quien desde niño supo que debía servir a Dios y renunciar a la fama de, por ejemplo, dos profesiones lucrativas como el derecho y la medicina. También hay un reconocimiento a Alderotti como un paradigma de médico exitoso y estimado por la sociedad italiana. De hecho, se nota que Dante conocía bien esa circunstancia biográfica de Taddeo, quien nació en una familia muy pobre y al morir en 1295 dejó grandes riquezas, aunque su idoneidad clínica y ética nunca fueron cuestionadas. Además, ya había hecho otra alusión a él en el Convivio, en el Tratado 1, capítulo 10, cuando critica su traducción del latín al italiano de la Ética Nicomaquea de Aristóteles, lo que muestra que también sabía de la faceta filosófica de Alderotti, quien era un reputado conocedor de la filosofía natural del Estagirita y de sus escritos de anatomía y fisiología, hasta el punto de que, en contra del consenso médico de su tiempo, que defendía el origen cerebral de los nervios, pues aceptó en uno de sus conciliums que, comillas, en verdad, los nervios simples se originan del corazón, como Aristóteles dijo, cierro comillas. La presencia de dos alusiones a un médico de segundo orden por parte de un Dante envejecido y amargado que evoca a los peores y a los mejores hombres de su tiempo, parece pertenecer a sus recuerdos personales y tal vez fue su manera de hacer un homenaje implícito a su oculto maestro médico de la juventud. No obstante, si estudió medicina en Bolonia, tuvo que leer los textos teóricos asignados a los estudiantes. Esto último también se puede corroborar hasta cierto punto. En el año de 1295, Dante decidió ingresar a la política de su ciudad natal, Florencia. Por una ley promulgada en la ciudad en 1282, los aspirantes a participar en el gobierno debían pertenecer a uno de los 7 gremios de las grandes artes. Primero, el de jueces y notarios; segundo, el de mercaderes; tercero, los acuñadores de moneda; cuarto, los comerciantes de lanas; quinto, los mercaderes de seda; sexto, los médicos y apotecarios; y séptimo, los peleteros. Dante ingresó como miembro de los médicos y de los apotecarios. Lo lógico, de acuerdo con la formación humanística y jurídica que había recibido de su maestro de adolescencia, Brunetto Latini, era que se presentara al gremio de jueces y notarios, pero no lo hizo. La mayoría de sus biógrafos le han restado importancia a este hecho, pues este era, al parecer, un requisito nominal y los cupos se obtenían de manera fraudulenta. Sin embargo, desde el año 1292, como revela Napier en su Historia Florentina, se exigió una evaluación escrita y especializada para cada aspirante de acuerdo con el gremio elegido. En el caso de los médicos y apotecarios, se hacía un examen teórico sobre los tratados clínicos conocidos de Hipócrates, Galeno, Dioscórides, algunos capítulos del Canon de Avicena, fragmentos de las traducciones de Averroes y algunos textos provenientes de los profesores de la Escuela de Salerno. Precisamente, los estudios de la Escuela Médica de Bolonia en esa época se basaban en los aforismos de Hipócrates, en el compendio de Galeno conocido como Tecnio Ars Pava y en su tratado anatómico y fisiológico de la utilidad de las partes del cuerpo, y en varios fragmentos del Canon de Avicena,
que incluía los principios de las enfermedades y las fiebres. Es decir, Dante logró pasar la evaluación especializada de su gremio porque en realidad debió estudiar estos tratados en la Facultad de Medicina, pues un intelectual de ese tiempo conocía bien los aforismos hipocráticos y los resúmenes filosóficos de Galeno, pero los otros textos se salían del contexto de las lecturas humanísticas. Se podría especular que Dante, debido a su genialidad y erudición, también pudo saber de esas temáticas, pero eso no es plausible, porque dichas temáticas pertenecían a saberes restringidos y especializados. Es como si un gran humanista y erudito contemporáneo, como lo fue, por ejemplo, el fallecido Humberto Eco, contestara con acierto un examen de medicina interna y supiera la dosis y las indicaciones clínicas de la digital en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es cierto que después del año 1295 Dante se dedicó a la política y no le debió interesar continuar con sus estudios médicos, pero ellos le bastaron para probar una evaluación compleja. Los que refieren que debió pasar sin cumplir las normas tienen en contra un argumento contundente de sentido común y de costumbres electoreras. Si lo que pretendía Dante, que hacía parte de los güelfos blancos, era burlar una ley para poder entrar al gobierno, es obvio que los miembros del gremio de los médicos y apotecarios, que eran sus opositores políticos, es decir, los del bando gibelino, lo hubiesen denunciado para atravesársele en sus aspiraciones. Si no lo hicieron, fue porque Dante sí cumplía con los requisitos, es decir, que podía probar que había tenido una formación médica que lo autorizaba a entrar con legitimidad al gremio escogido. Sin embargo, ¿por qué entonces Dante nunca reconoció que estudió medicina y que fue un auténtico miembro del gremio de los médicos y apotecarios? Las razones que he encontrado se explican por las circunstancias políticas que se le presentaron al polemizar con el Papa Bonifacio VIII. En 1300 fue nombrado prior de Florencia y tuvo un primer choque con el Papa cuando desafió su autoridad al confirmar una sentencia contra 3 banqueros florentinos a pesar de que el pontífice solicitó su anulación. Luego, en junio de 1301, siendo miembro del Consejo de los 100, se opuso 2 veces a la petición de Bonifacio de que siguiera recibiendo una ayuda de 100 hombres de armas que le habían sido asignados en abril de ese mismo año para sofocar una revuelta contra la iglesia en la ciudad de Aldrovandeschi. Aunque Dante perdió la votación, su negativa dejó en evidencia su resistencia a los deseos de poder del Papa, que buscaba adueñarse de Florencia por medio de la imposición de Carlos de Valois, defensor de la facción de los guelfos negros. Dante, guelfo blanco, trató de evitar ese plan. Entonces, en septiembre de 1301, se envió una embajada a Roma a dialogar con Bonifacio y fueron nombrados Dante y otros 2 miembros de los guelfos blancos. No obstante, como refiere Crespo, abro comillas, el Papa recibió a la embajada, envió de vuelta a Florencia a sus otros 2 miembros y retuvo a Dante con pretextos que desconocemos. Todo estaba calculado. Carlos de Valois entraba en Florencia acompañado de muchos de los negros güelfos desterrados, entre los que destacaba el feroz Corso Donati. Alrededor de 600 blancos, uno de los cuales era Dante, fueron desterrados. A nuestro poeta se le acusó en 1302 de baratero por apropiarse del dinero público, de extorsión, de corrupción y ganancias ilícitas, de oposición a la iglesia y a su legado y opositor de la paz con Pistoia. Cierro comillas. Con un enemigo tan poderoso, pienso que Dante se dio a la tarea de borrar las huellas de su pasado reciente de estudiante de medicina de Bolonia, donde al ser discípulo de Alderotti, ya fallecido para esa época, debió acompañar al maestro en sus disecciones semiclandestinas de cadáveres humanos. Guardar este secreto para siempre tuvo que ser una necesidad vital para su supervivencia, puesto que el mismo Bonifacio VIII había promulgado una bula en el año 1299 denominada De Sepulturis. En ella se prohíbe la costumbre, arraigada entre los cruzados,
de despedazar los cadáveres de los soldados muertos en el extranjero, hervir los huesos y regresarlos a sus tierras. En un sentido estricto, el Papa no rechazó la investigación anatómica en cadáveres humanos, pero en la práctica esto se convirtió en un obstáculo importante para el desarrollo de la anatomía académica. Ahora bien, si Bonifacio VIII o sus sucesores en el trono papal, que también fueron fustigados por el poeta exiliado, se hubieran enterado de ese pasado juvenil de Dante, con toda seguridad lo hubiesen podido acusar ante la Inquisición, pues la falta no proscribía y el efecto legal de la bula era retroactivo a voluntad del Papa. La pena podía llegar a ser la muerte en la guerra o el descuartizamiento público. Aunque los otros discípulos de Alderotti, entre los cuales estaban los famosos Bartolomeo de Varignana, Gentile de Foglino y Mondino de Luci, se convirtieron en los grandes anatomistas de Italia, ellos no habían peleado con la autoridad papal, tampoco eran políticos en desgracia, y su condición de investigadores y profesores de medicina les permitía justificar de mejor manera las disecciones realizadas en su calidad de estudiantes de Bolonia. Pero incluso solo hasta el año de 1316 se instituyeron en Bolonia las disecciones públicas de cadáveres humanos y Mondino de Luci redactó su famosa anatomía. Dante, en cambio, debió temer durante toda su existencia que se supiese de su etapa de estudiante de medicina boloñés. Sin embargo, este silencio obligado lo canalizó, reflejando en su obra para quienes podían detectarlo sus sólidos conocimientos teóricos y prácticos de la medicina. De hecho, en la Divina Comedia se encuentra un homenaje claro a estos clásicos médicos de los que aprendió. En el canto cuarto del infierno, en los versos del 139 al 144, el poeta va a decir lo siguiente: y el que estudió sustancias vegetales, Dioscórides, Digo, allí vi a Orfeo, a Tulio, Lino y Séneca Morales, el geómetra Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Galeno y Avicena, y Averroes, cuyo gran comento leo. En este primer círculo están los réprobos que él admira sin concesiones, porque son de alguna manera las proyecciones arquetípicas más íntimas de su ser. Allí están sus poetas favoritos y los filósofos que más respeta, es decir, lo que sabemos que fue Dante, un exquisito poeta y un lúcido filósofo, el autor inmortal de la comedia y de sus tratados con Vite y de la monarquía, hoy casi olvidados. Entonces, ¿por qué la compañía de los 4 grandes médicos de la antigüedad y del autor de la mejor farmacopea de su época? La respuesta historiobiográfica ya la hemos dado, pero incluso todos los habitantes de este círculo son tan íntimos a la vida del poeta que me ha parecido detectar un significado y una hondura alegórica insospechada, y más adelante caminaremos por ese primer círculo. Como no hay tiempo de caminar, se los digo brevemente. Mi hipótesis, recuerden que Dante no es que se quede en el paraíso, él escribe, él vuelve a la tierra, y cuando muere, todo indica que Dante va no al paraíso, sino va a vivir al primer círculo del infierno, es decir, donde va a encontrar sus poetas favoritos, y hay un guiño de Borges, ahora que precisamente mi tocayo Orlando hacía alusión a esa relación, hay un guiño de Borges en los 9 ensayos dantescos, donde da a entender que se encontrará posiblemente con Dante si existe ese primer círculo del infierno, ¿cierto? De alguna manera sería el infierno de los poetas. Bueno, no obstante, para mí ha sido una sorpresa que 2 importantes y respetados investigadores, Nancy Ciresci y Plinio Prioresi, no se hayan decidido todavía a reconocer al Dante médico, aunque como dijo Prioresi, aquí está Prioresi, aquí está Ciresci, perdón, aunque como dijo Prioresi, comillas, hasta donde sabemos él nunca practicó la medicina y jamás fue considerado médico. Sin embargo,
su conocimiento de la medicina es reconocido usualmente como excepcionalmente vasto y profundo, cierro comillas. También Shiraishi ha reconocido la vastedad asombrosa de los saberes médicos del florentino. Sin embargo, dos eruditos dantistas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como lo fueron R.W. Church, traductor al inglés del Tratado de la Monarquía, y en especial el médico norteamericano A.G. Drury, piensan también que Dante estudió medicina. Drury lo dejó muy claro cuando afirmó que, abro comillas, la evidencia de que tuvo una formación médica completa es abrumadora en sus escritos, aunque no obstante no fue un practicante en el sentido ordinario del término, cierro comillas. Además se atreve a plantear su sapiencia de cirujano, comillas, él habla con una claridad que muestra un conocimiento absoluto de la teoría y la práctica quirúrgica de su tiempo, cierro comillas. Mario Mattioli también piensa que el poeta florentino realizó estudios de medicina en Bolonia y que después debió seguir algunos cursos en la Universidad de París. Incluso Borges, con un aire de tranquilidad, le dice a Roberto Alifano, comillas, eso se recogió en las conversaciones con Borges, aunque hay un libro dedicado solo a la Divina Comedia de Dante que también se editó como aparte, pero también está incluido en esta edición. Le dice pues Borges a Roberto Alifano, abro comillas, pero Dante no era abogado ni notario, era médico farmacéutico, cierro comillas. Tal vez las circunstancias personales de Dante con Bonifacio VIII que he planteado en este ensayo permitan explicar de mejor manera los motivos que tuvo el florentino para querer mantener en secreto su experiencia de médico. Bueno, en mi investigación, que como les dije quedó plasmada finalmente en ese libro, yo encontré 198 pasajes médicos, la mayoría de la Divina Comedia, pero también de otras de sus obras, que los escogí no porque sean los únicos pasajes donde Dante hace alusión a la medicina o a las ciencias básicas, digamos, que tenían que ver con la medicina, sino que son los 198 pasajes donde no se explica el conocimiento médico que aparece ahí si fuese un simple erudito, humanista, poeta de su época. Es decir, la totalidad de los pasajes médicos, directos o indirectos, que yo encontré, son alrededor de 590. Pero de esos, 198 son realmente imposibles de haber sido conocidos por alguien que no hubiese tenido esa formación teórica en medicina que, como ya lo planteé, la tuvo Dante Alighieri. Entonces, en los minutos que me faltan les voy a poner 2, 3 ejemplos y con eso pues terminamos para cumplir el tiempo de los 45 minutos asignados. Bueno, entonces empecemos con unos ejemplos de las evidencias de sólidos conocimientos teóricos sobre la anatomía y la fisiología del cuerpo. Durante el siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV en Occidente, el conocimiento anatómico del cuerpo humano era inexistente para la mayoría de ciudadanos humanistas, filósofos e incluso lo era para los médicos de la época, con la excepción de los anatomistas de las escuelas de medicina de Bolonia, Padua, París, Oxford, etc. Las ilustraciones realistas de los planos profundos musculares del sistema vascular o de los órganos internos de los cadáveres solo aparecieron de forma detallada en la obra anatómica de Jacobo Berengario de Carpi, 1460-1530, titulada Comentario con muchas adiciones a la anatomía de Mondino, publicado con su elegante texto original del año 1521. Esto que ven ustedes aquí es el primer libro, realmente ya en el Renacimiento, que las ilustraciones son naturalistas y obedecen a una pedagogía sobre la disección. Pero los libros de anatomía en la época de Dante eran imaginarias las ilustraciones, incluyendo la anatomía de Mondino de Luci. En parte habían razones religiosas para no expresar, digamos, eso.
Las descripciones minuciosas y acertadas de la anatomía humana por parte de los literatos medievales no existieron hasta la publicación de la Divina Comedia, y ese hallazgo se puede explicar por el conocimiento directo de su autor de algunas disecciones humanas, pues no había manera de aprenderlas en los libros de texto de su tiempo. Veamos entonces, en este caso, dos ejemplos significativos. En el canto primero, versos 88 a 90 del infierno, Dante se encuentra con una de las primeras bestias infernales y le pide ayuda a Virgilio. Mira la bestia que hacia atrás me ha echado, sabio famoso, y ahórrame su ultraje, por ella pulso y venas me han temblado. Este terceto fue escrito a finales del siglo XIII, pues según los expertos, los primeros cantos del infierno los hizo Dante antes de exiliarse de Florencia. Y el conocimiento que diferenciaba las venas de las arterias pulsátiles provenía de Galeno, pero no del Galeno que leían los humanistas. La obra que conocían los intelectuales era el de Artibus sobre las artes, que constaba de fragmentos sobre la teoría moral, sobre sus escritos filosóficos y nociones de higiene, pero aquí no se enseñaba el sistema vascular. Solo los estudiantes y médicos sabían bien de esta diferenciación anatómica por el estudio del libro galénico del uso de las partes del cuerpo y de las referencias de la anatomía de Mondino de Luci. Entonces, cuando se analiza en un contexto histórico el contenido del verso 90 del canto primero del infierno, es imposible decir que hacía parte del bagaje intelectual general de un escritor, así fuera un erudito asombroso. Además, era una época en la que no se había inventado la imprenta. Los manuscritos especializados de anatomía y medicina los tenían guardados los profesores y solo los mostraban durante las clases. De allí que esos saberes fueron anotados de forma fragmentaria por los estudiantes y la buena memoria haya sido esencial para construir un conocimiento duradero. Esto explica que los tratados científicos se escribieran en verso y también el auge de las artes de mnemotecnia que provenían en especial de las invenciones recientes de Raimundo Lulio. Bueno, hay otro ejemplo muy interesante sobre el color, pero me lo voy a saltar. Y vamos a llegar a este, que es el caso del hereje abierto por la espada del demonio en el 9º foso del 8º círculo infernal. Aquí está la referencia, canto 28, versos 24 a 27. En este canto el poeta relata el caso del propio Mahoma, abierto por la espada del demonio en el 9º foso del 8º círculo infernal. La traducción de Ángel Crespo entonces es la siguiente: roto estaba del mentón al lugar que suelta el pedo, el mondongo hasta el suelo le colgaba, mostraba el triste saco y la asadura que lo engullido en mierda transformaba. Ahora me permito hacer mi propia traducción. La primera conserva las metáforas del original italiano y la segunda, que ya se las voy a leer, da una versión libre con las equivalencias anatómicas del mismo. Entonces, primero esta traducción: roto desde el mentón hasta el sitio donde se peda, las menudencias le colgaban entre las piernas, mostraba las entrañas y el triste saco que transforma en mierda todo lo que se traga. Y la traducción como técnica sería esta: roto desde el mentón hasta el ano, trulla espedo, entre las piernas colgaban los intestinos, se veían las entrañas y el estómago, que es el sucio saco, la metáfora, minucias, menudencias, que convierte en mierda toda la comida. La importancia de este fragmento radica en que es la primera observación naturalista del interior del cuerpo humano en toda la historia de la poesía occidental. La descripción de Dante es acertada y ordenada. La minucia es el intestino, pero la expresión corata, asadura, también incluía el corazón y a lo que denominamos como bofe, pulmones, vaso, hígado. Esta es la prueba de que Dante había visto antes algún cadáver humano abierto en canal y lo debió conocer en la disección anatómica dirigida por Alderotti en Bolonia.
Las ilustraciones anatómicas de la obra de Mondino de Luci no eran realistas, sino idealizadas de acuerdo con las descripciones de Galeno, por lo que no le hubieran permitido a Dante realizar su verosímil observación. Además, en este fragmento se evidencia la claridad que tenía Dante de que en el estómago se daban los procesos iniciales de la transformación de los alimentos. Bueno, son muchos los ejemplos que tiene Dante, y ya como me faltan 10 minutos, me voy a saltar a dos fragmentos que pueden ser muy interesantes para ustedes, y uno en especial que es todo el tema sobre los ojos. Recuerden ustedes, los que leyeron la Divina Comedia y los que le están leyendo o los que se la van a leer, las tres estados son interesantísimos. Como decía Borges, de alguna manera envidiaría yo hoy leer por primera vez la Divina Comedia. Leer un clásico por primera vez no es un signo de estar atrasado, sino también es una oportunidad maravillosa, ¿cierto? Entonces me voy a ir, bueno, el tema de los ojos es muy recurrente, sobre todo en el purgatorio y en el paraíso, y con esto voy a terminar. Les voy a dar un ejemplo que hace alusión también a las posibles enfermedades que tuvo Dante, y con eso pues voy a terminar. Bueno, las frecuentes citas de Hipócrates, Galeno, Avicena, todo eso pues está dentro de este estudio de mi obra que se llama Dante Alighieri y la medicina. Es muy interesante que él menciona pocas hierbas en la Divina Comedia, pero la mención del heliotropo es interesantísimo porque no es la alusión común al heliotropo como una piedra que daba invisibilidad, que se hacía parte de la magia medieval, sino a una referencia herbolaria terapéutica de Dioscórides, que demuestra claramente que él tuvo que haber leído las primeras versiones fragmentarias en latín de la materia médica o de la terapéutica de Dioscórides. Bueno, en el Convita también se encuentran muchas cosas, y como semiólogo es extraordinario. Yo encontré varias alusiones tan claras desde el punto de vista del ojo clínico que llamamos los médicos, que uno le permite hacer inferencias diagnósticas que no son tan alejadas o no son imaginarias. Voy a pasar para terminar entonces un poco a la parte personal de Dante, y con eso termino, como a lo que llamaríamos la biografía de sus enfermedades. El tema de la visión y las miradas y las alteraciones oculares son frecuentes y constantes en la obra de Dante. Este interés tiene una evidencia, una explicación biográfica. En el Convite nos cuenta un acontecimiento que le sucedió mientras escribía una canción para su obra de juventud, La Vida Nueva. Aquí cito un fragmento. Yo experimenté esto el mismo año en que nació esta canción, pues por haber cansado mucho mi vista con el afán de leer, debilité tanto los espíritus visuales que todas las estrellas me parecían ensombrecidas en medio de su blancura y con largos reposos en lugares oscuros y fríos, y refrescando los ojos con agua clara, recobré de tal forma la virtud deshecha que volví al primer estado perfecto de la vista, cierro comillas. Este hecho pasó desapercibido para la mayoría de los dantistas y de sus biógrafos, con la excepción de una reciente hipótesis planteada por Riva en una breve nota. Allí él plantea que estaríamos ante el primer caso descrito de astenoscopia o fatiga visual. Sin embargo, fuera de la visión borrosa, los síntomas más frecuentes en esta entidad no son mencionados por Dante. Me refiero al dolor ocular, el dolor de cabeza, los ojos rojos y la visión doble. Además, en mi concepto, la clave de su dolencia, sufrida por él cuando tenía alrededor de 27 años, se encuentra en la frase metafórica, abro comillas, que todas las estrellas me parecían ensombrecidas en medio de su blancura, cierro comillas. Es decir, la alteración de la visión de Dante se dio al alba, con la luz del día, y cuando se refugió en lugares oscuros volvió a ver mejor. Lo anterior me lleva a plantear
que el episodio que el poeta pudo, que el episodio del poeta pudo corresponder a una hemeralopía o ceguera diurna que se caracteriza porque el enfermo ve muy mal a la luz diurna y enfoca mejor en la penumbra. En muchos casos, el evento es transitorio debido a que es producido por una neuritis óptica retrovulvar generada por una intoxicación de origen químico o por una deficiencia vitamínica, en la que la vitamina A está más implicada. Pero además, en esa misma época, Dante refiere la sensación de palpitaciones cardíacas, lentitud en el pulso, palidez y varios episodios de síncope. ¿Existe alguna patología que pudiera explicar la totalidad de los síntomas sufridos por el poeta? Sí, una hipovitaminosis A o una malaria crónica. Es imposible establecer si padeció la primera, pero la segunda ya vimos antes, ya lo mencionó en un capítulo anterior, que está bien documentada en la vida de Dante. Él tuvo malaria. En la Italia del siglo XIII, el paludismo crónico era endémico y lo importante acá es que la asociación con la neuritis óptica retrovulvar existe de manera rara y con una aparición transitoria. Entonces creo que de alguna forma ese episodio que la mayoría de los biógrafos no solo refieren, pero no tratan de entenderse, incluso hay algunos que plantean que hay un componente más psicológico, realmente se puede explicar por lo que posiblemente llevó a la muerte, además de Dante, que eso está clarísimo que fue los efectos de una malaria crónica. Voy a terminar acá, no sin decir que, por supuesto, como lo dije yo al principio, la Divina Comedia y Dante Alighieri es para disfrutarla, como lo sigo haciendo, la sigo releyendo. Recomiendo una última traducción al español relativamente reciente. Esta que usé en el libro es la de Crespo y desde el punto de vista poético me parece que sigue siendo la mejor. Pero la reciente publicada por José María Micó en Acantilado está muy bien traducida. Ustedes saben que dicen los que saben de esto, algunos tenemos la afición de traducir también, generalmente cada 2 generaciones se deben volver a traducir los clásicos. Entonces recomendaría para los que quieran abordar la comedia, primero no leer las traducciones del siglo XIX que realmente están muy pasadas, muy anacrónicas. Leer esta de Micó, hay 2 o 3 también contemporáneas, hay un poeta español que también acaba de sacar una, pero en general leer traducciones, la de Crespo hacia acá, porque yo sí creo que la traducción es importante para volver las nuevas generaciones especial a abordar un clásico. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, a Orlando, y quedo disponible si hay preguntas, etcétera, y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Orlando, por esa interesante disertación. Tú has dicho que es una posición alternativa, ¿no? Bueno, yo estaba leyendo, hay una serie de preguntas que han formulado, vamos a ver si las podemos ir corriendo, y mientras nos ponen las preguntas, pues recordar la anécdota, tú estabas hablando de Borges, que fue uno de los grandes lectores de la comedia, ¿no? Borges alguna vez, bueno, una anécdota muy conocida, lo invitaron a dar una conferencia, ¿no?, sobre Dostoyevski. Entonces aparece Borges y dice, bueno, a mí me invitaron a hablar de Dostoyevski, pero como a mí Dostoyevski no me gusta, voy a hablar de Dante. Y se mandaba una conferencia erudita sobre Dante, que era uno de sus... De hecho, Edwin Williamson, el biógrafo de Borges, dice que de hecho Dante era como el modelo, ¿no? El modelo literario y la relación que Dante tenía con su amada, con Beatriz, que lo estimulaba a la escritura. Era la misma que había adoptado Borges en algún momento. Bueno, a mí, mientras creo que hay una pregunta, yo tengo una pregunta acá, pero todavía no la han formulado. Yo te la voy a leer. Dice, ¿podrías profundizar en esta idea del lenguaje del dolor en la Divina Comedia?
Sí, ese es un tema muy interesante que encontré, incluso le dedico un capítulo entero, que llamo El lenguaje del dolor en la Divina Comedia. Bueno, ¿qué fue lo que encontré? Que Dante Alighieri tenía un conocimiento humano tan profundo del dolor, que cuando yo lo que hice fue compararlo con un modelo de cuestionario que incluso ya lo habían hecho dos anestesiólogos italianos, que era las formas como los seres humanos denominan sus dolores. Entonces, eso generó en eso que se llama el cuestionario McGill, 20 categorías de dolor diferentes, porque la forma de nombrarlo es diferente, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, siento una punzada. Bueno, esa expresión punzada, que tiene el equivalente en el italiano y en cualquier otro idioma, va a estar en una categoría de dolor. O usted dice, siento un adormecimiento. Bueno, ahí hay otra palabra, otro adjetivo que nos lleva a otro tipo de dolor. Entonces, ya lo habían hecho estos italianos, pero yo lo que hice para, digamos, seguir su trabajo, pero profundizarlo, es encontrar los versos específicos de las alusiones a las metáforas del dolor que usa Dante en la Divina Comedia. Y la sorpresa es extraordinaria, porque en el cuestionario McGill son básicamente 72 palabras que aluden a 20 categorías de dolor. Y en la Divina Comedia están 46. Es decir, es extraordinaria ese lenguaje del dolor, esa capacidad de diferenciación del dolor, que por supuesto, ¿cuáles son la mayoría de los que sufren de dolor? Pues la mayoría están en el infierno, unos pocos en el purgatorio, ¿cierto? Porque Dante va a usar, y eso lo planteo también en el libro, la teoría humoral, para ser coherente en las formas de castigo que utiliza en muchos de sus personajes. Entonces, a eso me refiero con el lenguaje del dolor, y creo que no existe realmente, incluyendo Renacimiento, porque este es un tema que yo he trabajado también fuera de Dante, creo que no existe un libro literario, poético o narrativo que sea tan rico en la expresión de las diversas formas del dolor. Entonces, a eso es que me refiero con el lenguaje del dolor en la Divina Comedia. Gracias, Orlando. Sí, bueno, todos los escritores investigan, hacen todo un proceso de documentación cuando se enfrentan a algún tema médico, ¿no? García Márquez, pues hay estudios sobre la medicina en Gabo, y desde luego que uno puede leer una novela como El amor en los tiempos del cólera y encontrará todas las lecturas de Gabo sobre el cólera y sobre pues otras enfermedades. Sin embargo, tú lo que has encontrado es que el saber terapéutico de Dante no puede ser posible sin estudios formales de medicina. Es decir, no es simplemente la documentación, la investigación que puede hacer un autor, una especie de poeta doctus, como lo llamaba Rafael Gutiérrez Girardot, sino que se requiere, y sobre todo en esta época, de un estudio formal, ¿no es cierto? Sí, es que ahí está el punto, Orlando, por lo siguiente. A veces se nos olvida, digamos, los contextos de la historia, ¿cierto? Entonces, por eso, ubiquémonos hoy en día, pongamos la comparación. Hoy en día cualquier poeta, cualquier escritor puede abordar un tema médico y profundizarlo con las fuentes bibliográficas de los médicos. O sea, no hay ninguna sorpresa. Simplemente desde Internet se mete a las bibliotecas adecuadas, o incluso en algunos casos donde hay ciertas restricciones que cada vez son menores, se pide permiso y se le da permiso. Entonces no hay problema, ahí no hay una prueba de nada. Pero ubiquemos a un Dante Alighieri en una época donde esos temas ya médicos específicos de práctica médica no existían. No estaban en las bibliotecas, no estaban en las bibliotecas generales. Eran manuscritos que tenían los propios profesores de medicina, y era la experiencia propia la que daba muchas ideas. El ejemplo, por eso, que les quise traer de la abertura en canal, es que ese conocimiento finalmente de esos versos
son imposibles para cualquier poeta de la época, incluso tenemos que ir casi al Renacimiento para algo similar, cuando ya se había hecho pública la disección anatómica. Entonces, efectivamente, hay, lo que yo encuentro en la obra de Dante es que hay una serie de puntos muy específicos, de conocimiento además muy específico, que era imposible encontrarlo en las bibliografías eruditas o en la formación de un humanista clásico. Esa es, digamos, lo que sustenta mi investigación. Pero hay que entender entonces ese contexto. Hoy en día eso es irrelevante. Como tú decías, García Márquez va e investiga muy bien todos sus temas médicos, es impecable en sus descripciones y en general cualquiera de los narradores hoy contemporáneos lo saben hacer muy bien, o se asesoran o leen y se asesoran simultáneamente. El que les habla tiene varios amigos narradores y ocasionalmente me llaman, me dicen, oigan, estoy en este asunto con este personaje, ya leí la tal medicina interna de Harrison, pero explíqueme qué tan frecuente es este síntoma. Yo le digo, ¿cierto? La experiencia. No, mira, eso es muy raro, de pronto te queda mejor tal cosa. Entonces hoy en día no hay problema, pero en esa época era otra cosa. Claro, claro. El mismo Gabo tenía sus lectores de cabecera a quienes entregaba los manuscritos antes de darlos a conocer. Y entonces, por ejemplo, si tenía que citar algún arma, entonces tenía el lector preciso para eso, ¿no? Él dice que se lo enviaba a Fidel o se lo enviaba a algún amigo militar y él, o sea, ahí tienes un error con esta pistola, con esto. Y bueno, eso lo hacen ya los escritores modernos. Y sin embargo, uno percibe también en ciertos escritores modernos que hay cosas falsas, ¿no? Que hay impostura, que algunos se meten en internet, se documentan, pero no les queda bien. De todas formas, se nota que hay una impostura en el conocimiento. Tenemos una pregunta, Orlando, Cristian Benavides dice... El conocimiento médico de Dante, aquí está, el conocimiento médico de Dante posibilitaría ver en la comedia una suerte de atisbos sobre una poética de la enfermedad. ¿Sería viable abordar esa idea así? Bueno, yo creo que sí sería viable. De hecho, en mi libro, cuando estoy dedicado a la parte del Dante semiólogo, el ojo clínico, doy casi 15 ejemplos de sus personajes que pueden tener desde ser infectados por el virus de la rabia y tener lo que llamamos la enfermedad de rabia, hasta algunas condiciones que parecerían ser raras, ciertas distonías cervicales, etcétera, cirrosis. Entonces yo creo que ahí hay una poética inuche que podría ser explorada no solo desde el punto de vista médico, como de alguna manera lo hice yo, sino desde el punto de vista poético. Sí, sí es así, y se podría hacer, por ejemplo, una visión analógica con cuál era la forma de describir la enfermedad en la literatura de la época de Dante. Se pueden tomar otros ejemplos, porque claro, la enfermedad, ustedes lo saben, siempre ha sido un tema central en la literatura, porque hace parte de la naturaleza humana y de esos momentos que son muy difíciles y que por supuesto han sido usados muy bien por los escritores para reflejar también una poética. Entonces, en ese orden de ideas, sí. Orlando, en tu libro, Dante Alighieri y la medicina, escrito no solamente con el rigor del médico, sino con el talento del novelista, tú señalas que, por ejemplo, la comedia, la Divina Comedia, ha sido vista como el gran poema, ¿no?, del cristianismo, y que se desecharon en su momento algunas lecturas, por ejemplo, la de Miguel Asín Palacios, que vincula la comedia con la leyenda esta musulmana de Mahoma y su viaje al infierno, ¿no? Y que, bueno, seguramente yo me imagino, por intereses políticos, fueron rápidamente desechadas por la ortodoxia, por la crítica oficial, pero que después el tiempo vino a poner las cosas en su sitio. Después de la muerte de este investigador, se encontraron las pruebas que él no tenía a la mano
y se probó que tenía razón, que Dante efectivamente conocía no solamente esos textos, conocía la leyenda, sino que pudo haberse inspirado justamente en eso. Y eventualmente esto podría pasar también, porque todavía tú señalas, no están las pruebas a la mano de los estudios formales de Dante en alguna facultad de medicina, pero que eventualmente podría un investigador del futuro corroborar tu premisa, ¿no? Así es. Dame un segundo porque se me está agotando el computador. Lo voy a conectar. Un segundo. Bien, vamos a esperar a Orlando. Incluso pueden ustedes formular sus preguntas para Orlando, aprovechar que él está haciendo ese ajuste. Si tienen alguna pregunta para el conferencista, pueden formularla y nosotros la pasamos y se la hacemos llegar. Bueno, ya. No, efectivamente, Orlando, yo al final del libro de la investigación, ahí se abre un campo muy interesante, pero no era el objeto de la investigación. Claro, por un lado yo hago la comparación con la influencia islámica. Bueno, cuando Miguel Asín Palacios, en el año 1924, publica la escatología musulmana en la Divina Comedia y después hace una versión más corta de un libro que se llama Dante Alighieri y el Islam, fue un escándalo, como tú lo dices. Dante, el gran poeta de la cristiandad, Dante, el poeta que de alguna manera reflejaba los símbolos profundos de la cristiandad, ahora resultaba que había leído a los enemigos religiosos, que había leído a los musulmanes y que de alguna forma se había inspirado en la bibliografía de los viajes al infierno y al cielo de Mahoma, que efectivamente hoy está claro, Dante sí los conoció, porque ya habían versiones traducidas al latín. Se especuló durante mucho tiempo si Dante leía árabe y leía hebreo. Hoy todo parece indicar que no, pero ya estaban lo que se conoció después como el Códex Islámico, y eran más o menos 7, 8 textos que incluso incluyó una primera versión del Corán hecha por eruditos cristianos con una premisa, que para combatir al enemigo hay que conocer bien al enemigo, ¿cierto? Esa es la base de la erudición teológica. Entonces, efectivamente, fue muy criticado, pero hoy nuevos documentos de los últimos, sobre todo de la última década, dejan sin lugar a dudas que Dante sí tuvo alguna influencia sobre el infierno y sobre el purgatorio, sobre todo. El purgatorio era solo una palabra hasta que aparece la Divina Comedia. Es decir, el purgatorio, además, recuerden que era un invento reciente que viene de finales del siglo XII. No existía purgatorio antes del siglo XII y era una palabra. Quien convierte el purgatorio en lo que termina siendo incluso teológicamente es Dante con la Divina Comedia. Pero la arquitectura del purgatorio es muy similar a la arquitectura del purgatorio islámico, que ese sí tenía una estructura. Entonces, sí hay esa referencia, aunque debo decir que Dante fue tan grande que no podemos decir que simplemente copió. No, Dante no copió a nadie. Leyó las leyendas de Mahoma, leyó muchísimas cosas, pero tenía el genio de crear él mismo su propia obra. Igualmente, sí, pienso que, lo digo al final en mi libro, no están los documentos que demuestren que, por lo menos hasta la fecha, que Dante Alighieri estuvo con el grupo de Alderotti en esos primeros estudiantes que hicieron disección, pero estoy convencido que algún día se van a encontrar, así como se encontraron los de Asín Palacios. A lo mejor el que les habla, cuando esos documentos aparezcan y surjan en la prensa, pues yo ya estaré bajo tierra. Espero que en algún círculo no en el primero, ¿no? En el primero. Sí, claro, donde están los escritores. Donde está Borges los poetas, y tal. Claro. Y bueno, y ustedes, algunos de ustedes jóvenes se acuerden, oiga, hace 20 años un tipo habló de esa vaina.
No, desde luego, ahí nos vemos en el primer círculo que tú dices, y Borges también, ¿no? Lo señala, que también es como una invención, ese limbo de Dante, ¿no? Donde están los poetas y seguramente será el lugar favorito, ¿no? De Dante y de los poetas, de los escritores y de los médicos que aman la literatura como tú. Hay una pregunta de Jairo Mejía. Dice, quiero agradecer su exposición en excelente tema y preguntar lo siguiente. ¿Cree usted que la medicina puede ser causa inspiradora para escribir una obra diferente a la relacionada con dicha profesión? Sí, mi respuesta es claro que sí. De hecho, ese es mi proyecto literario, nace en buena parte de la medicina, de mi experiencia como médico en ejercicio durante muchísimos años, pues buena parte de mi vida, de estudiante también de medicina. Y de hecho, ya que me preguntas eso, vale la pena recordar aquí un maravilloso consejo que en su momento dio el gran Honorato de Balzac, cuando alguna vez algunos jóvenes que querían ser escritores le preguntaron, ¿no? Ya era un famoso escritor que tenía prácticamente lista la buena parte de su comedia humana, y le preguntaron que qué hacer para inspirarse y conocer al ser humano y ser escritor. Y dijo, lo primero, claro, tienen que leer mucho, tienen que tener los ojos abiertos, pero dijo, pero deben ir a los hospitales de caridad de París a ver las tragedias de los enfermos, de aquellos que mueren, de la familia que llora. Ahí es donde se conoce la naturaleza humana. Y eso es lo que necesita un escritor. Bueno, es eso. Sí. Un escritor es alguien que logra construir personajes porque conoce la naturaleza humana, ha superado las máscaras que todos ponemos en la superficie. Recuerden que máscara etimológicamente significa personalidad, viene de la Grecia clásica. Entonces, la medicina, claro que ayuda a eso mucho, porque en situaciones extremas es cuando uno conoce realmente la naturaleza humana. Y como médico, sí, tiene uno grandes oportunidades. Entonces, sí, yo de hecho, pues mi literatura tiene muchos temas, son médicos, pues porque es lo que manejo y lo trato de plasmar como experiencia humana. Desde luego, nuestra maestría precisamente tiene esa apertura para estudiantes de diferentes disciplinas, porque todo esto enriquece, ¿no? Es Claro. decir, de la ingeniería, de la medicina, del derecho. Manuel Zapata Olivella, que también era médico, claro. decía que, bueno, recordaba la anécdota con su padre, ¿no? Cuando su padre, él quería estudiar zoología y el papá lo llevó y lo inscribió en la Facultad de Medicina y le dice, para que estudies al animal más grande de todos los tiempos. Bien, Pablo Andrés Blanco, un estudiante nuestro, dice, muchas gracias por su gran ponencia. Quería preguntar si pudo haber existido una inspiración por fuera de lo teológico de la idea de purgatorio para la contextualización de la redacción, supongo que de la Divina Comedia, que es un poco lo que ya habías señalado, ¿no, Orlando? Sí, de hecho, claro que sí. A ver, cuando uno analiza la obra de Dante, la Divina Comedia, para Dante fue muy importante hacer una construcción literaria del purgatorio. Como lo dije ahora, purgatorio era una palabra, prácticamente en el contexto teológico cristiano. Pero Dante necesitaba ese intermedio. De hecho, él mismo sabía que él no pertenecía al infierno ni al paraíso. Y que de alguna manera la mayoría de los amigos de Dante y la mayoría de los seres humanos que Dante había conocido merecían realmente era el purgatorio, ¿no? Entonces, su construcción tiene un sentido literario cuando uno ve cómo el tipo tiene que crear estas simetrías, además maravillosas, porque ese es un tema interesantísimo. Borges de alguna manera hizo alusión a ello, pero hoy en día 2, 3 especialistas en esto que están dedicados a las simetrías matemáticas en la Divina Comedia. Recuerden que hay una simetría de cantos entre el infierno, entre el purgatorio y el paraíso.
quitando pues el preámbulo del primero, estamos hablando de 33 cantos, 33, 33, 33. Entonces, indudablemente el purgatorio en Dante tenía una motivación literaria para la construcción de ese universo. Paradójicamente, como lo dije ahora, lo hizo también. La imaginación del poeta fue tan poderosa que superó la imaginación de los teólogos. Y entonces, ¿qué hicieron los teólogos? Este es un caso maravilloso donde una obra de literatura, donde una gran obra de poesía termina influyendo en una obra de teología, termina influyendo en los sermones del cristianismo, del catolicismo, durante muchos siglos, a partir de la imaginación de un poeta, no lo contrario. Generalmente es lo contrario, ¿cierto? Podemos encontrar múltiples influencias de la Biblia para hablar de un texto canónico en la literatura occidental y también incluso oriental. Todos, de una u otra manera, tenemos esa influencia, una influencia a priori, incluso diríamos. Pero el caso de Dante es lo contrario. El purgatorio de Dante, también el infierno, pero el purgatorio de Dante casi que lo imagina él a partir de esa analogía con ese purgatorio islámico, pero él le da su propia dimensión. Entonces sí, es una estructura más literaria que influye en la teología y no lo contrario. Lo cual es raro, ¿no? Porque como tú señalas, Borges ya había dicho que los teólogos eran los grandes maestros de la literatura fantástica, ¿no? Y que los escritores eran pequeños delante de estos inventores del libre albedrío y de todas estas cosas. Y aquí se invierte un poco la flecha. Orlando, yo quiero hacer una pregunta. Simplemente porque tú has hablado de 590 pasajes que encontraste y después dice de esos 590, 198 indiscutiblemente demuestran que Dante había tenido estos estudios formales porque son imposibles. Pero ¿cuál sería el pasaje más sorprendente de pronto de los que no pudiste mostrar acá, que sea como una especie de revelación para ti cuando lo hallaste, por ejemplo? ¿Cuál sería? Más que un solo pasaje, muchos a partir de la siguiente idea. Dante conocía muy bien la teoría humoral y el tipo de enfermedades en relación con los órganos comprometidos y con los trastornos, digamos, afectivos. Entonces, Dante tiene unos pasajes extraordinarios en el infierno sobre los iracundos, sobre los melancólicos, y buena parte de sus descripciones son completamente basadas en los textos médicos que no conocían los humanistas de Galeno. Entonces yo diría que la teoría humoral atraviesa buena parte de los ejemplos clínicos de Dante. Ahora, traje también el ejemplo anatómico porque es extraordinario. No se les olvide lo que dije ahí. Y lo dije porque lo investigué. Es la primera referencia naturalista al cuerpo humano en la poesía occidental, en el pasaje de Mahoma. Entonces también es extraordinario. Habría que esperar mucho tiempo a una descripción tan naturalista, ¿no? Entonces, pero sobre todo la teoría humoral haciendo presencia en los acidosos, en los iracundos, en los rabiosos, la correlación con la codicia, la combinación con la ambición, con la envidia. Todo eso está tan bien hecho que perfectamente ve uno el gran lector del Galeno de la teoría humoral y de todas esas correlaciones entre lo mental, entre lo físico, entre lo astronómico, incluso entre lo ambiental y buena parte de las atmósferas dantescas. Orlando, bueno, nada, darte las gracias por esta espléndida conferencia, por la generosidad de tu respuesta, decirte que las puertas de la Universidad del Norte siempre van a estar abiertas para ti y para que nos acompañes. Tendremos muchos eventos el próximo año, ojalá presenciales también, con motivo de la apertura de la maestría en literaturas y escrituras creativas. Entonces, muchas gracias, Orlando, por tu participación en la mañana de hoy. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad, Orlando.
Muchas gracias a ti, Orlando, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, me alegra muchísimo estar con ustedes como siempre, y ya lo dije al principio, además el día que se presentó pues lo de la beca de nuestro gran amigo Ramón Illán Vaca, que siempre lo añoro y siempre lo releo. Que estén muy bien y que pasen un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse en la mañana de hoy. Seguiremos organizando eventos con motivo de la apertura de la maestría en literatura y escrituras creativas. Hoy presentamos la beca Ramón Illán Vaca, que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción para que un joven talentoso del Caribe colombiano pueda acceder a esta maestría. Y bueno, invitarlos para un próximo evento que vamos a tener en noviembre con una invitada muy especial, la profesora Nadia Celis, profesora también del Caribe que trabaja en los Estados Unidos. Entonces ella recibirán próximamente esa información. Entonces, hasta pronto y feliz mañana. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte.